Para continuar con nuestro programa, tengo el placer de presentarles al doctor Rafael Valdés. Él es internista y nefrólogo, doctor en Ciencias Médicas y jefe del Servicio de Nefrología del Hospital General de México, para quien les pido un fuerte aplauso. Hola, ¿qué tal? Buenas tardes. Primero, agradecer la invitación al doctor González y felicitarlo por, no queda lugar a dudas, del éxito de estas conferencias. El tema de hoy es un tema bastante duro, es un tema cuya información espero los deje dormir el día de hoy, pero pues los resultados que vamos a mostrar pues es la realidad que estamos viviendo en México y es la realidad que estamos viviendo en el país y en el mundo. Para empezar, esta es la última publicación de Nature Medicine. Podemos observar el año pasado cómo las tasas de diabetes en el mundo son impresionantemente altas. Y México está aquí con una... Perdón. Un segundo. Con una de las prevalencias más altas de insuficiencia renal asociadas a diabetes. Por otro lado, podemos observar que la diabetes sigue siendo con mucho la principal causa de insuficiencia renal, seguida de hipertensión, de algunas enfermedades autoinmunes, pero pueden ver ustedes que la diabetes fácilmente es la principal causa. ¿Y qué podemos decir de la hipertensión? Bueno, es un artículo del 2005 publicado en Lancet, en donde señala que México tiene una prevalencia de más del 30% de su población con hipertensión y señala que para el año 2025 probablemente el 60% de la población en el país sea hipertensa. Y no solamente eso, datos mucho más recientes de este año, del año pasado, finales del año pasado, ponen a México como de las más altas prevalencias y más altos números de hipertensión a nivel mundial. Por otro lado, esta es una gráfica que en lo personal me gusta mucho porque es un estudio de perspectiva. ¿Cómo está cómo iba a estar la insuficiencia renal en América Latina? En el año 92 había 129 casos por millón de habitantes de insuficiencia renal. Para el año 2010 se pensaba que la insuficiencia renal iba a ser 630 casos por millón de habitantes. La realidad es que nos rebasó mucho. Estos 630 que sospechábamos que íbamos a tener de insuficiencia renal por millón de habitantes, la realidad es que México está en primer lugar en el mundo con insuficiencia renal, con una tasa que puede llegar de incidencia a los de 1,200 por millón de habitantes. O sea, los números que pensábamos íbamos a tener, la realidad es que se duplicaron. Tenemos más tasa de insuficiencia renal de lo que se pensaba y somos el primer lugar en el mundo. ¿A qué se debe esta causa? Pues básicamente a la diabetes y a la hipertensión que les había señalado. Pero lo más importante de esto es que estas cifras que se han registrado de insuficiencia renal son subdiagnosticadas. Y eso lo demuestra muy bien el doctor Obrador en una publicación de hace 3 años en Kidney International, en donde evaluó población aparentemente sana. Es como si en este momento, a su salida, yo a todos les hiciera toma de presión, medición de creatinina y de albuminuria. Resulta que en población aparentemente sana, que se consideraba que no tenía daño renal, encontramos en México cifras de hasta un 22%, de un 7% de algo de daño renal, 8% de daño renal, 6% de daño renal. Eso quiere decir que de 100 personas aquí, al menos 6 van a tener algo de daño renal. Pero si alguno de ustedes tiene diabetes o hipertensión, la probabilidad de que tenga daño renal sube hasta un 30-35%.
Estos son números donde esta información es de que el paciente no sabía que tenía enfermedad renal como tal. Y el impacto que está teniendo la enfermedad renal en el país lo vemos aquí. Es un estudio hecho en la UNAM en donde para el año 2010 se cuantificaban 80,000 muertes al año por enfermedad renal. Este es un número muy duro porque yo escucho en las noticias que en el país hay 80,000 muertos asociados a la violencia. Sí, 80,000 muertos en 6 años. Aquí son 80,000 muertos por enfermedad renal por año. Y no solamente eso, inclusive las cifras pueden llegar en unos años a más de 150,000 muertos por año, asociado a enfermedad renal. Como ustedes saben, la insuficiencia renal, el riñón participa en múltiples procesos fisiológicos, desde regular la presión arterial, regular el metabolismo de calcio, regular el metabolismo de ácido base, de los electrolitos, además de generar eritropoiesis y una serie de situaciones fisiológicas. Su deterioro, de forma clásica, se puede clasificar de esta manera. Cuando la tasa de filtrado glomerular cae, suponiendo debe de ser normalmente 100 mililitros minuto, cuando cae a menos entre 100 y 90 es una insuficiencia renal estadio 1, un estadio 2 cuando baja un 60%, un estadio 3 cuando baja hasta un 30%, un estadio 4 cuando baja un 15% y un estadio 5 cuando la función renal es menor de un 15%. Esta clasificación fue establecida por la Sociedad Internacional de Nefrología, pero sí es importante puntualizar dos conceptos. El primero de ellos es el concepto de enfermedad renal, como un síndrome que puede ser secundario a múltiples enfermedades, puede ser diabetes, puede ser hipertensión o algunas de las ya señaladas, pero que es potencialmente reversible o que potencialmente lo podemos detener, cosa que se puede manifestar con alguna de las deficiencias asociadas a la falla de riñón. Por otro lado, tenemos el concepto, y sí es importante diferenciarlo, el concepto de insuficiencia renal, en el cual las manifestaciones son iguales, pero el proceso ya es irreversible. Aquí ya la instalación ya no podemos hacer nada para prevenir esto. El punto aquí es de que cómo establecer la tasa de filtrado glomerular. Bueno, hay muchas formas de hacerlo, hay muchas maneras, hay muchas fórmulas, desde fórmulas de años de más de 30, 40 años, pero la que yo recomiendo por ser muy fácil y por ser muy sencilla es la fórmula clásica de Cockcroft-Gault. Con eso nada más necesitamos la edad, el peso del paciente, los niveles de creatinina y metemos la fórmula y ya con eso podemos saber qué grado de enfermedad renal tiene ese paciente. Si es un estadio 1, si es un 2 o hasta un 5. Esta fórmula nada más hay que ajustarla por 0.85 en mujeres o en pacientes mayores de 65 años. Por otro lado, sabemos que a medida que progresa la enfermedad renal, a medida que va deteriorándose el riñón y nos vamos acercando a necesidades dialíticas, la mortalidad asociada al corazón está incrementada de una manera impresionante. Hemos estado viendo en el transcurso de las pláticas de la mañana cómo los pacientes con insuficiencia renal se mueren de cardiopatía isquémica, se mueren de problemas de cardiopatías y arritmias. Por otro lado, una de las formas más sencillas de saber el impacto de daño renal lo vemos en esta gráfica. Es un estudio de Locatelli, es un estudio publicado hace más de 10 años, pero es un clásico de la nefrología. Podemos ver que las personas a mayor cantidad de proteinuria, a mayor cantidad de presencia de proteínas en la orina, mayor es su probabilidad de progresar a enfermedad renal. Por ejemplo, aquí tenemos pacientes que tienen proteinuria menos de 1 gramo.
podemos ver que al año el 90% sigue bien, no ha progresado enfermedad renal. Pero aquellos pacientes que tienen proteínas de más de 3 gramos, al año el 80% sigue bien, pero el 20% ya avanzó a enfermedad renal crónica terminal, y a los 2 años prácticamente todos ya están en enfermedad renal crónica terminal. El impacto de la tasa de filtrado glomerular y de la albuminuria o de la proteinuria lo vemos aquí. Vean ustedes, este es el riesgo de morir por enfermedad cardiovascular. Vemos que cuando tenemos una función renal, una tasa de filtrado glomerular normal, la probabilidad de morir de muerte cardiovascular es mínima o es 0. Pero a medida que la función renal se va deteriorando, a medida que va cayendo en esa clasificación que les señalaba, vemos que el riesgo de morir por alguna situación cardiovascular se incrementa de 2 o hasta casi 4 veces. Lo mismo sucede con la proteinuria. A mayor grado de proteinuria, lo que ya habíamos visto anteriormente, el riesgo de muerte cardiovascular se incrementa de una manera importante. Basado en esto, les muestro esta imagen escalofriante. Podemos ver lo siguiente. Esta es población normal, población sin enfermedad renal. Vean ustedes que el riesgo de morir de corazón de un joven de 25 años, pues es casi 0. Sin embargo, ese riesgo va incrementándose con la edad, de tal forma que el riesgo de morir de forma cardiovascular en un paciente de más de 70 años, pues ya está presente. Sin embargo, en pacientes con insuficiencia renal, aún teniendo 25 años, tienen un riesgo de morir similar a una persona de 85 años. Los pacientes con insuficiencia renal, esta gráfica nos señala que independientemente de la edad, tienen incrementado su riesgo de muerte cardiovascular. ¿Cómo prevenir esto? ¿Cómo manejar esto? Bueno, aún más, es parte de la información ya señalada. A mayor deterioro de la función renal, el riesgo de muerte cardiovascular aumenta. A mayor riesgo de albuminuria, el riesgo de muerte cardiovascular aumenta. Y vean, reciente, datos de este año, apenas publicado el mes pasado, en Lancet. A mayor cantidad de proteinuria, menor es su probabilidad de sobrevida de los pacientes. ¿Qué vamos a hacer para esto? ¿Cómo podemos evitar que los pacientes con síndrome metabólico, llámese con diabetes, con hipertensión en general, cómo reducir ese riesgo de progresión de enfermedad renal, cómo reducir el riesgo de proteinuria para que no tengan muerte cardiovascular? Bueno, son muchísimos los estudios que se han publicado. Este es un brevísimo resumen. Sin embargo, vamos a disecar algunos de ellos, quizás los más importantes. Estos trabajos se basan y se fundamentan en que si bloqueamos el eje renina-angiotensina-aldosterona, vamos a reducir la proteinuria y vamos a reducir el riesgo de muerte cardiovascular. Los primeros que surgen son los inhibidores de enzima convertidora de angiotensina, que si la bloqueamos, llámese con un captopril, enalapril, un IECA, pues vamos a tener ausencia de angiotensina y bloqueamos el eje. Pero el eje es muy inteligente y de forma secundaria tiene una fuga de esto que estimula a la angiotensina por vías alternas. Afortunadamente surgen los medicamentos tipos antagonistas del receptor de angiotensina que bloquean no solamente la angiotensina, sino el estímulo directo o indirecto. Más recientemente se han publicado trabajos donde ya no solamente se bloquea la enzima convertidora, ya no solo se bloquea el receptor de angiotensina, sino también bloqueamos la enzima renina y por lo tanto podemos bloquear todo el eje.
Con ese fundamento se han diseñado los trabajos que vamos a presentar a continuación. El primero de ellos es un clásico, es el famoso estudio RINAL.